Buenos días. Primero que todo agradezco inmensamente la oportunidad de estar con ustedes al doctor Juan Luis Londoño. Como pueden comprender, este es un tema bastante amplio, entonces he tratado de hacer un brochazo muy general y tocar quizás las 3 o 4 patologías que más le competen al peto, que en este momento están más demostradas en esta prueba diagnóstica. Primero que todo vamos a hablar del mieloma múltiple, un enfoque muy general. Por definición es una enfermedad hematológica maligna caracterizada por la infiltración de la médula ósea por células plasmáticas neoplásicas y a su vez producción de inmunoglobulinas moduladas. Las lesiones óseas que se presentan destruyen el hueso, pero asimismo reflejan una proliferación de células plasmáticas que están reemplazando la médula ósea normal. A nivel de epidemiología, pues es la segunda patología hematológica maligna más común después del linfoma no Hodgkin, y la primaria en adultos mayores. Se da más en hombres que en mujeres y la media de edad son 66 años. Tiene una sobrevida a 5 años de 43.2% que se ha visto incrementada gracias a la aparición de la terapia con inmunomodulación. Los principales signos y síntomas son anemia, que es el más común, que se presenta hasta en un 73% de los pacientes, seguido por dolor óseo, insuficiencia renal, hipercalcemia, fatiga, pérdida de peso. Tiene unas clasificaciones o etapificación que incluye la gamapatía monoclonal de significado indeterminado, el mieloma múltiple latente, asintomático, el plasmocitoma óseo solitario, que está por el lado, es negativa, tiene un riesgo de progresión a mieloma de 1% por año. El mieloma múltiple latente o asintomático es un estado también asintomático y premaligno, pero tiene una proteína monoclonal sérica mayor de 3 gramos por decilitro, una médula ósea con células plasmáticas entre un 10 y un 60%, ausencia todavía de órgano blanco, y la radiografía muestra, en general es negativa, pero si llegara a mostrar una lesión, el riesgo de progresión a mieloma múltiple sintomático aumentaría aproximadamente en un 80%. Y se daría principalmente, o los estudios han demostrado que se da predominantemente a los 8 meses. El riesgo de progresión general sin lesiones óseas es en el 3% por año durante los 5 primeros años y luego 1.5% por año. Hablando del plasmocitoma óseo solitario, es un estado sintomático, es una infiltración de células plasmáticas en una lesión única que es idéntica histológicamente al mieloma múltiple. La biopsia de médula ósea pues muestra ausencia de plasmocitosis, y el riesgo de progresión a mieloma múltiple es muy frecuente, principalmente en los 3 años postdiagnóstico. El mieloma múltiple como tal pues es una patología con daño a órgano blanco, por lo tanto es sintomática, tiene proteínas monoclonales en sangre y en orina, proliferación monoclonal de células plasmáticas maduras, excesiva producción de cadenas pesadas, IgA, IgG y cadenas ligeras kappa, y producción de anticuerpos monoclonales. Hablando un poquito de las técnicas de imagen que se han utilizado y se utilizan en la actualidad, la radiografía, que es el pilar fundamental diagnóstico, evidencia lesiones líticas en sacabocado sin evidencia de esclerosis reactiva redundante. La sensibilidad es muy alta en cráneo y en extremidades, pero muy baja en esqueleto axial. Tiene unos falsos positivos del 30 al 70%, específicamente por otras causas de osteoporosis o de osteopenia. El 10%, del 10 al 20% de los pacientes no tienen hallazgos en la radiografía, y es eso lo que hace que sea necesario las otras imágenes. No determina infiltración a médula ósea y aproximadamente pues esa es la dosimetría. Hablando del TAC,
Sus ventajas es que muestra cambios precoces, extensión a tejidos blandos, mayor sensibilidad y especificidad que la radiografía, específicamente en lesiones osteolíticas, es muy fácil de realizar, rápida de realizar, y su principal desventaja es que no permite ver la infiltración de la médula ósea. La resonancia magnética es un excelente método diagnóstico en el mieloma, ya que valora la infiltración de la médula ósea y en esto tiene mayor sensibilidad que el PET, ya que ve lesiones focales, pero también infiltración difusa, diferencia la osteoporosis benigna de la maligna, evalúa la compresión medular, obviamente es más sensible que la radiografía simple y que la TAC. Sus factores limitantes pues son los mismos de todos los casos, claustrofobia, dispositivos metálicos y otra ventaja es que no emite radiación. Hablando ya del PET-CT, que es lo que más nos compete, su principal valor agregado es que valora el compromiso extramedular, que se hace una adquisición de cuerpo completo durante la prueba, tiene obviamente mayor sensibilidad que la radiografía simple, excepto en cráneo, porque el aumento del metabolismo cerebral es muy elevado y a veces solapa o es difícil de interpretar. Mayor que la resonancia para valorar respuesta a tratamiento, tiene una mayor sensibilidad para respuesta a tratamiento. Los falsos positivos, pues los mismos de siempre, infección, inflamación y su dosimetría. Entonces podemos decir que las indicaciones generales son las radiografías, el gol estándar de evaluación inicial, el TAC lo podemos usar para detección de lesiones, guía de biopsia, evaluar riesgo de fractura, planificar radioterapia o posibles cirugías. La resonancia determina el grado de infiltración de la médula ósea y la compresión medular, y el PET-CT nos sirve para compromiso extramedular y respuesta al tratamiento, aunque obviamente tiene otras aplicaciones como utilidad para planeación de radioterapia. Bueno, en cuanto a diagnóstico, estadificación y seguimiento en el mieloma, tiene una detección temprana del compromiso óseo, las áreas de actividad metabólica se ven antes que la representación radiológica, la identificación de la enfermedad extramedular se ha evaluado en un 13% de los pacientes, principalmente en ganglio linfático, sistema nervioso central, pulmón, hígado y páncreas. Puede predecir el pronóstico del paciente y al ser cuerpo completo ha demostrado un mayor número de lesiones que la resonancia en un 35%. La sensibilidad es del 85%, la especificidad del 92% en esta utilidad, excepto en cráneo y costillas. Posteriormente vemos la evaluación de respuesta al tratamiento, donde es la técnica superior, aunque la resonancia también la evalúa. La captación se debe correlacionar con la celularidad de la médula ósea y con la infiltración plasmática de la misma. En la resonancia pues hay resolución del realce y también se evalúa la respuesta, sin embargo el PET es más sensible que la resonancia. La evaluación post-trasplante también es otra de las utilidades, entonces es superior que la PET. Tiene la captación, nos está reflejando la celularidad de la médula ósea y la infiltración plasmática, y podemos decir como factor pronóstico que un PET negativo tiene mayor supervivencia libre de enfermedad, aproximadamente 47% a 4 años, y un PET positivo tiene menor supervivencia libre de enfermedad, aproximadamente un 32% a 4 años. Ventajas, entonces, determina el compromiso extramedular, evaluación del cuerpo completo, evaluación de la respuesta al tratamiento y valor pronóstico. Y desventajas, limitación de la resolución espacial en lesiones menores de 6 milímetros, en general, dependiendo del equipo, compromiso difuso de la médula ósea y falsos positivos por uso de esteroides, inflamación, infección y cambios posquirúrgicos. Tenemos un caso de una paciente de 54 años con diagnóstico clínico de mieloma, le solicitaron el PET para una estadificación inicial y vemos una fractura patológica en el ilíaco derecho que tenía un submáximo de 3,2, una lesión lítica patelofemoral derecha, en una lesión que reflejaba pues claramente que era una lesión lítica, tenía lesión craneal, frontoparietal,
todas las lesiones, en general en el mieloma se consideran patológicas cuanto más representación morfológica tenga. Espero que no estemos así ya después de este congreso. Hablando un poquito de los sarcomas óseos, que es otro de los temas que vamos a tocar, pues es un grupo heterogéneo de tumores que representa menos del 1% de los cánceres en adultos, cerca del 5% de los tumores malignos en la infancia y tiene una sobrevida a 5 años del 65%. Los tipos histológicos más frecuentes son el osteosarcoma y el sarcoma de Ewing y quizá los que tienen más ímpetu en el PET-CT. Hablando del osteosarcoma, es producción de hueso inmaduro, típicamente agresivo, más frecuente en la segunda década de la vida, afecta principalmente la metáfisis y es sensible a la quimioterapia, lo que ha mejorado sustancialmente la supervivencia, que actualmente es aproximadamente del 70% a 5 años. Y no olvidar que la imagen inicial es la radiografía y que se describe como una imagen en púa de peine o en sol naciente. Acá vemos un paciente, un niño de 14 años con osteosarcoma de fémur izquierdo, tratado con desarticulación en agosto del 2013 y quimioterapia que finalizó en el 2013. Posteriormente, en un nódulo pulmonar en el lóbulo superior derecho fue visualizado en la radiografía, motivo por el cual le solicitan el PET con sospecha de recidiva y podemos ver cómo tenía múltiples lesiones, claramente compatibles con recidiva tumoral. Vemos la gran avidez que tiene por la FDG. El sarcoma de Ewing, que es más frecuente en huesos largos, un comportamiento agresivo, afecta principalmente las diáfisis, usualmente es quimiosensible y radiosensible y su tratamiento es escalonado, lo que ha mejorado significativamente la sobrevida y no olvidar la imagen en capas de cebollas de la radiología como índice. Presentamos un caso de un niño con sarcoma de Ewing en número derecho que debuta con fractura patológica y metástasis pulmonares, inicia quimioterapia en junio del 2013. Le piden el PET para evaluar respuesta al tratamiento. En aquel momento evidenciamos que solamente tenía una leve captación en número derecho, no obstante, pues era una respuesta parcial, teniendo en cuenta el tamaño de la lesión, porque no teníamos PET previo, teniendo en cuenta el tamaño de la lesión del TAC anterior. Entonces decidimos determinar que era viabilidad tumoral residual en relación con respuesta parcial al tratamiento. Posteriormente, el paciente, por problemas administrativos, no continuó con tratamiento y en el 2014 tiene consulta por cervicalgia y sospecha de progresión y se evidencia una gran progresión a nivel local y ya con metástasis a distancia. El condrosarcoma quizás es el más debatido, 90% son de bajo a intermedio grado, tiene un bajo potencial metastásico. Ese 10% que es de alto grado es el que nos compete a nosotros y el que tiene un elevado potencial metastásico, tiene alta incidencia de recurrencias, son quimio y radioresistentes, por lo tanto su supervivencia no se ha visto modificada en el tiempo. La mayor incidencia es en mayores de 40 años, presenta masas dolorosas de crecimiento lento y la supervivencia, dependiendo del tipo histológico, oscila entre el 30 y el 87%. Tenemos un caso de un paciente de 33 años con condrosarcoma de la pared torácica, resecado en el 2012, actualmente con sospecha de recidiva local. El motivo del estudio fue sospecha de recidiva y estadificación. Vemos una gran masa calcificada parcialmente que solo presenta dos focos de captación, uno mucho más intenso que otro, y esto refleja claramente cómo el condrosarcoma es de grado intermedio, tiene una heterogeneidad histopatológica muy amplia, lo que dificulta en muchos casos el tratamiento. En este caso pues fue bastante útil para guiar el lugar de la biopsia.
En resumen, podemos decir que la sensibilidad del PET, y teniendo en cuenta las últimas publicaciones realizadas, es entre un 91 y un 96%, con una especificidad de un 79 a un 85%, para diferenciar sarcomas óseos de lesiones benignas. No obstante, hay un gran debate porque hay lesiones benignas que tienen una intensa captación de FDG, como es el tumor de células grandes, uno de los que tantos problemas nos da a veces. La sensibilidad para detectar metástasis a distancia está entre un 85 y un 90%, y la especificidad entre un 78 y un 85%, y para detectar recurrencias es muy similar. La sensibilidad entre el 89 y el 92, la especificidad superior entre el 91 y el 93%. Como resumen, podemos decir que sirve para caracterizar y guiar la toma de biopsias, ya que ayuda a determinar el comportamiento biológico del tumor y decide qué zona es más activa, de la cual se debe tomar pues siempre la biopsia. Estadificación inicial, ya que sirve a la extensión de pues a determinar la característica de la lesión y la extensión locorregional y la diseminación a distancia, junto con el comportamiento heterogéneo metabólico, que ya es de por sí un factor pronóstico, sabiendo que la sobrevida es menor en los pacientes que tienen heterogeneidad. Y la evaluación de respuesta al tratamiento, ya que la respuesta favorable a la quimioterapia está dada por el grado de necrosis tumoral. Entonces se ha visto que en osteosarcoma una disminución del sub mayor del 50% es determinante de una buena respuesta, mientras que en el sarcoma de Ewing se requiere una respuesta mayor del 80 al 90%. Para detectar recurrencias, hasta el 40% de los pacientes con sarcomas óseos pueden desarrollar recidivas tumorales en los primeros 3 años, y el factor pronóstico, como les decía, está ligado al submáximo en la mayoría de la literatura, teniendo en cuenta como umbral 2.5, que se asocia a menor sobrevida. En osteosarcoma con una sensibilidad del 91% y una especificidad del 85%, y en sarcoma de Ewing con una sensibilidad de 87% y una especificidad del 97%. Muchísimas gracias por su atención.